Todo ser humano algún día ha tenido el deseo de poder visualizar el futuro, de poder anticiparse a los hechos y saber qué pasará en el mundo los próximos años. Este tipo de don solo lo podríamos realizar si sabemos cuáles son los planes de los poderosos del mundo. En este video trataremos de visualizar el futuro que nos espera. En el mundo actual, la mayoría de países están controlados por instituciones que aprueban o desaprueban sus decisiones internas. En estas instituciones poderosas se encuentran la ONU o el Fondo Monetario Internacional, los cuales rigen las agendas secretas que se implementarán año tras año en el mundo. Para lograr visualizar lo que nos espera en los próximos años, debemos revisar las agendas y planes que han firmado este tipo de instituciones. La ONU en los años pasados aprobó una agenda mundial, la cual denominó la Agenda 2030, año en el cual debe estar completada en su totalidad. Para esto quedan aún 10 años, en los cuales el mundo deberá cambiar tal y como lo conocemos actualmente. De esta forma podremos saber qué sucederá en los próximos años y visualizar nuestro futuro. Veamos qué dice dicha agenda impuesta por la ONU. Si miramos la página de la ONU, veremos que la Agenda 2030 plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible, que abarcan las esferas económica, social y ambiental, o sea, todo lo que nos rige como sociedad, dejando de lado el tema religioso, de lo cual se encarga el Vaticano. En estos 17 objetivos hay metas a lograr y textos tramposos con palabras lindas que engañan a un ingenuo lector. Miremos los 17 objetivos y sus metas, los cuales deben ser implementados en su totalidad en estos 10 años restantes para el 2030. El primer objetivo es sobre la pobreza, el cual dice que para el 2030 se debe reducir al menos la mitad de proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza, en todas sus dimensiones. No especifica cómo reducir la pobreza, ya que puede ser eliminándonos, desapareciéndolos o regalándoles los recursos de cómo subsistir, algo que ya se viene hablando con la renta básica universal. Con este ítem adoptarían dos claros avances en su agenda secreta: la despoblación mundial, erradicando la clase más baja del mundo, teniendo un número de habitantes controlado, y lograr la total dependencia del ser humano a la élite controladora del mundo, lo cual ellos buscan desde hace mucho, que nosotros dependamos totalmente de ellos. Si nos dan una renta básica a los gobiernos y la banca mundial, seremos de su propiedad. No habrá pobreza, pero tampoco habrá libertad, cuando dependeremos totalmente de los poderosos del mundo y de sus élites. El segundo objetivo es desaparecer el hambre en la población, algo unido y relacionado al anterior punto, solo que en este se enumeran que las razones por las cuales existe el hambre en el mundo es el cambio climático, que según ellos destruye los campos. También culpan a la sobreexplotación de recursos que la misma élite propicia con sus corporaciones. Las soluciones que dan los textos es una vez más lindas palabras para confundir al lector, describiendo el aumento de la producción alimentaria, diversificando el banco de semillas y plantas, algo que sin duda han venido haciendo con los alimentos transgénicos de Monsanto, aumentando el tamaño de los productos para su mejor venta, pero disminuyendo nutrientes a base de químicos. Esto busca la élite con este punto de la Agenda 2030, erradicar el hambre mundial pero con sus productos, los cuales garantiza que la gente tenga para comer pero que no esté bien alimentada. Comer cualquier producto modificado genéticamente no es erradicar el hambre, es proveer a la gente de su comida nociva para tener mejor control en la población mundial, lo cual vemos ya en la actualidad pero en una menor escala, a lo que se verá en los próximos años. El tercer objetivo de esta agenda oscura trata sobre la salud y el bienestar, algo que para la ONU se debe tratar con vacunas y fármacos, de los cuales la élite tiene control absoluto, fomentando la financiación de más investigaciones para desarrollo de nuevas vacunas y nuevos fármacos que alteran la salud humana. Todos estos fármacos y vacunas te ayudan en algo, pero producen algo peor de lo que te estaban ayudando a tratar. Así funciona el negocio farmacéutico, del que tanto se lucra la élite. También se habla en este punto de aumentar el control natal y garantizar que todas las familias y personas del mundo tengan acceso a métodos de salud reproductiva, lo cual garantizará una despoblación mundial acorde a sus planes. Para poder implementar todas estas medidas, primero se debe hacer una reducción de población significativa,
y evitar que la gente fomente el crecimiento en sus familias. Todo esto para ellos es tener salud y bienestar, lo cual no deja de ser un negocio creando las enfermedades para después vendernos su cura. El cuarto objetivo que se buscaría con esta agenda es la educación que ellos mismos han diseñado para crear a sus esclavos perfectos. En el 2030 todos los niños y adolescentes del mundo debieron asistir a colegios y universidades, a recibir la educación diseñada para inculcarte la historia adulterada de la élite y sus programas de enseñanza, que te hacen bueno para el sistema que ellos están implementando, teniendo cero pensamiento crítico e individual cuando te moldean totalmente el pensamiento y te programan para ser un buen ciudadano que cree en todas las reglas y creencias implantadas en la sociedad moderna. Controlan lo que pensarás a futuro porque se aseguran de programarte desde pequeño, con conocimientos creados y moldeados por una élite secreta, asegurándose que serás uno más del montón. El quinto objetivo es algo que ya vemos hoy en día muy avanzado, y es la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, algo que se ha salido totalmente de todo sentido, envenenando a las mujeres contra los hombres en una disputa por el poder de la nada, cuando es la élite que diseña estos planes de ingeniería social para debilitar la unión de la gente a la que controlan. Una mujer cada vez más falsamente independiente, envenenada contra el género masculino. Ese es otro modo de despoblación mundial. Las mujeres de las nuevas generaciones son totalmente manipuladas y engañadas en falsas tesis de empoderamiento a tal punto que logran un odio por los hombres que baja la natalidad mundial y hacen luchar a sus esclavos entre sí para que no vean el enemigo en común que tienen, asegurándose el control de sus mentes y vidas por medio de todas estas medidas de la agenda secreta y no tan secreta de la ONU llamada Agenda 2030. El sexto objetivo de esta agenda elitista y esclavista es sobre el recurso más importante del mundo, el agua. Este recurso vital para la vida humana, por el cual llevan sus dosis de flúor excesivo para la población, aún no llega a su punto de quiebre para propiciar su control total. Incluso ya las altas esferas de la élite compran recursos hídricos por el mundo para asegurarse dar el próximo paso, dando el agua a la población en cantidades medidas para su supervivencia, tal y como con la renta básica universal, volviéndonos dependientes a ellos. Para esto, aún siguen necesitando la despoblación mundial, para que todos estos recursos sean en su mayoría para la élite y lo poco que quede darlo a cuentagotas a los esclavos ciegos. Este recurso será de gran vitalidad en un futuro, donde la élite será dueña de las mayores fuentes hídricas y garantizarán a la gente sus dosis mínimas de agua para que dependamos de ellos aún más. El séptimo objetivo que se busca en este acuerdo mundial es garantizar que la gente del común tenga accesos energéticos limitados y totalmente dependientes al poder de la élite. No se buscan fuentes energéticas libres para la gente, sino fuentes energéticas limpias, derivadas del petróleo, gasolina y electricidad, que por supuesto las grandes élites controlan. Nada de fuentes energéticas libres y potencialmente infinitas sin costo, porque eso les afectaría a las élites mundiales. Prefieren vender la idea de volver más eficiente lo que ya tenemos y racionar el consumo con un promedio por persona, volviéndonos más dependientes a ellos y con menos oportunidades de liberarnos de su control y dependencia. El punto octavo de esta agenda mundial nos habla sobre el trabajo decente y el crecimiento económico, y en esta, a pesar de hablar de fomentar empleos y productividad de las grandes corporaciones, habla de fortalecer las instituciones financieras y bancarias, algo que los haría más poderosos a ellos, los mismos banqueros de la élite, lucrándose del trabajo y de la mano de obra de la población esclava. El noveno punto de la agenda enmarca la desaceleración de las industrias con el propósito de hacerlas más sanas para el ambiente, algo que busca la élite atrasando a los países para facilitar su control, volviéndolos dependientes de sus préstamos monetarios e importaciones de productos de sus multinacionales. El décimo punto es muy interesante en esta Agenda 2030 de la ONU, porque nos habla de reducir la desigualdad, no acabarla, reducirla, ya que ellos siempre tendrán el poder estando arriba de la pirámide social. Pero hay dos metas a cumplir en este punto que son parte fundamental de su plan de control. Una nos habla de garantizar la migración segura de un país a otro sin restricciones, lo que nos representa debilitar hasta el punto de la extinción las fronteras de los países.
los cuales perderán el poco poder territorial autónomo que les queda. Esto se hace para desestabilizar aún más a los gobiernos locales, dando como resultado superpaíses o continentes que ya se hablaba en la novela de George Orwell 1984, donde la organización territorial es diferente a la actual y el mundo estaría dividido por supercontinentes más fáciles de controlar por la élite. Claro que para que esto les funcione deben hacer un despoblamiento fuerte, que hemos visto que en otros puntos del acuerdo están enfocados en ese tema. Por otro lado, la segunda meta está dirigida a que las entidades financieras puedan llegar a países menos desarrollados para asistirlos económicamente, que no es otra cosa que darle poder a los bancos de comprar países, llevándolos hacia esa dicha unión continental que siempre han buscado estas élites secretas a lo largo de la historia. El punto 11 y 12 del acuerdo nos remarca las condiciones de las ciudades dependientes y de la expansión de las mismas, monitoreadas y controladas por las organizaciones de la élite como la ONU, así como el consumo sostenible de sus habitantes con los alimentos de las transnacionales como Monsanto y sus semillas modificadas. El punto base de esta Agenda de Control 2030 es el número 13, cabalístico e importante para la élite. Este punto es el más importante de este acuerdo y por ello lleva su logo característico en todo lo que controlan, el ojo que todo lo ve. El punto 13 nos habla sobre el cambio climático, un tema que la élite nos ha vendido como muy importante para la supervivencia humana. Lo impulsan con niñas controladas como Greta y sus discursos llenos de romanticismo y nostalgia que emana una niña. Para que estemos más receptivos a las soluciones que nos impondrán con la justificación del cambio climático. Cobrarán impuestos por cada actividad humana que genere CO2. También la élite podrá decidir en dónde se explota o no se explotan recursos naturales, con la creación de estamentos de control. Podrán desalojar territorios en los que tengan interés con la excusa del cambio climático. Además, piden a cada país un dinero para financiar la creación de estos estamentos de control, para asegurar su dictadura ecológica y que puedan controlar sin pedir permiso los países y sus territorios. El punto 14 de este acuerdo mundial está enfocado en el mar, disminuir la pesca de los países y dar autorizaciones sobre el mar y sus recursos a multinacionales que hagan uso de ellos, una vez más dejándonos dependientes de sus empresas y gobiernos para que los humanos no podamos ser autosustentables. El punto 15 evidencia el afán de la élite por apoderarse de las tierras con la justificación que el ser humano libre no las administra de la mejor forma. Ellos serían los únicos que podrán velar por los recursos que durante años han saqueado para su beneficio, ahora vendiéndose como los salvadores y los únicos con poder para administrar la preservación de los bosques y recursos de los que siempre han tenido gran parte de control con autorización de los gobiernos locales. El punto 16 nos habla sobre la paz y la justicia que ellos están buscando para todos, con tribunales con más poder que los mismos gobiernos, castigando los crímenes y la corrupción que ellos no hayan autorizado. La élite busca ser todopoderosa e intocable en el mundo, algo que ya parcialmente tienen, pero necesitan quitar el poder de la justicia interna de los países, creando superinstituciones que juzguen a cualquier individuo por lo que ellos deseen. También hace este punto mención a que ningún recién nacido puede quedarse sin estar registrado, porque no tendría representación jurídica como cuando los supermercados marcan sus productos. Si no estás en su base de datos, no existes en el mundo. En este punto se evidencia que la élite busca tener el control internacional, fortaleciendo instituciones para un gobierno mundial. No habla de fortalecer cada país, sino fortalecer instituciones que actúan internacionalmente para su gobierno mundial, debilitando a cada país y su autonomía local. En el último punto, el número 17, nombran los temas del acuerdo vistos anteriormente y las alianzas mundiales para lograr el éxito de este acuerdo 2030. Estas alianzas están monitoreadas por estamentos mundiales, todo bajo las leyes que ellos mismos han impuesto internacionalmente y financiados con bancos internacionales y fondos monetarios que endeudan a los países cediendo toda su autonomía de sus territorios. Sin duda todo un plan de control totalitario descrito con lindas palabras, pero con un trasfondo secreto que la élite ha planeado minuciosamente durante 15 años de implementación de esta Agenda 2030.
Con la observación de su Agenda 2030 ya podemos ver cómo será el futuro que nos espera. Las dos vertientes ideológicas del mundo unidas rigiendo unos puntos para la élite y otros puntos para los humanos promedio. La élite todopoderosa adinerada dando los recursos para subsistir a los humanos sobrevivientes de la Agenda 2030, con entidades que decidirán qué hacer y cómo hacer las cosas en cualquier parte del mundo, sin que los gobiernos locales puedan oponerse. Quizás la conformación de estos superpaíses con la unión de los que hay actualmente, y con gobiernos que rijan sobre estas uniones territoriales para su mejor control. Los ciudadanos tendrán acceso a los pocos recursos para vivir que les otorgue el gobierno mundial, y no podrán oponerse porque serán juzgados con las instituciones internacionales creadas con el fin de eliminar cualquier amenaza para este gobierno mundial. Seremos como una granja humana cosechada por las élites para servirles en sus corporaciones y sin ninguna libertad de pensamiento. El nuevo orden mundial será completado y la esperanza de la libertad humana se habrá extinguido. Si hoy en día te sientes prisionero de un sistema que te consume tu vida, después del 2030 extrañarás cómo vives actualmente y la pequeña libertad que tienes. El nuevo orden mundial será la vida normal de las personas encerradas en la dictadura ecológica, que está siendo implementada paso a paso en la actualidad. Con esta información podemos ver cómo será la vida en el futuro y cómo seremos dependientes 100% del gobierno mundial, algo que se verá con mayor intensidad después del 2030. Esperemos cómo avanza esta agenda y sus consecuencias en el mundo actual.